Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy vamos a comenzar con describir el movimiento armónico, pero teniendo en cuenta que puede haber disipación de energía o transformación de energía mecánica en energía interna. O sea, vamos a someter al cuerpo al rozamiento con una fuerza de arrastre. ¿Qué significa una fuerza de arrastre? Es una fuerza que se produce en el seno de un fluido y que es proporcional a la velocidad. Nosotros habíamos visto en las clases pasadas que el movimiento armónico simple era un movimiento que había una fuerza en el eje de movimiento que era restitutiva y que siempre apuntaba al eje de equilibrio. Ahora lo que va a haber, aparte de esa fuerza restitutiva, es una fuerza retardadora, una fuerza que se opone al movimiento, ¿sí? Que es esta fuerza de arrastre. El ejemplo ahí de la masa resorte ahora, que se va a estar moviendo dentro de un fluido, indicaría que el, el movimiento ahora, la energía mecánica del oscilador, se va a usar para desplazar las partículas del fluido y eso va a hacer que en todo momento vaya disminuyendo su amplitud. ¿Sí? Como habíamos visto al- en el tema anterior, la amplitud no modificaba el periodo de oscilación, por lo tanto acá va a ir disminuyendo su eh, amplitud sin, sin cambiar su periodo de oscilación. Entonces ahí vemos a la derecha una masa que está oscilando, ¿sí? Y que ahora con fricción y que la amplitud, fíjense que va decayendo, va decayendo, va decayendo, pero el periodo de oscilación es constante. Ese periodo de oscilación no va a ser el mismo que el de la frecuencia natural, ¿sí? La frecuencia natural le decimos ahora a la frecuencia que está tanto en el péndulo como en la masa resorte, dependían de sus características, ¿sí? Propias. En la masa resorte de la constante elástica y la masa, en el péndulo de la aceleración gravitatoria y el largo del hilo. Esas son las frecuencias naturales, ¿sí? Por la naturaleza de cómo están constituidos esos sistemas. Esta oscilación amortiguada va a tener un periodo propio porque, bueno, la fuerza retardadora, si se la llama justamente, va a ralentizar el movimiento y va a hacer que el periodo sea un poquito mayor, o dicho lo mismo, que la frecuencia de oscilación sea más baja, ¿sí? Comparada con la natural, ¿sí? Bueno, veamos hagamos Newton, ¿no? Pensemos Newton. Pensemos Newton, ¿sí? Veamos. Nosotros tenemos la masa resorte. En la horizontal tenemos primero que describir esta fuerza de arrastre. Esta fuerza de arrastre, nosotros habíamos dicho FR, bueno, FD, ¿sí? Por drag, que era una fuerza que se oponía al movimiento. Hay un término que lo llamamos constante de Reynolds, ¿sí? Esta es la velocidad, el vector velocidad, y esta es la constante de Reynolds, ¿sí? Esa constante de Reynolds es una constante que depende del fluido y de características del cuerpo, como su forma, ¿sí? Constante de Reynolds.
Y esta es la fuerza de arrastre, ¿sí? Bueno, queda un poquito afuera. Fuerza de arrastre. Entonces, fíjense el signo. El signo tiene que ver con que siempre esta fuerza se opone al movimiento, ¿sí? Una fuerza que siempre se está oponiendo al movimiento. Entonces, la constante de Reynolds lo que hace es magnificar o disminuir esa relación entre la velocidad y la fuerza, ¿sí? Dijimos que esta constante tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con la aerodinámica del cuerpo y el fluido, ¿sí? Y del fluido, por ejemplo, si es viscoso, si es cuál es su densidad. Fíjense que este B es un término que va a depender de si estás en el agua, si estás en el aire y la forma del cuerpo. O sea, tiene condensado propiedades del fluido donde estás yendo, donde está moviéndose el fluido, donde está moviéndose el cuerpo, digo, y propiedades que tienen que ver con la forma, ¿sí? Todo eso, o sea, termina siendo un numerito que condensa mucha información, ¿sí? Que se mide generalmente de forma experimental. Eh, Nosotros, bueno, conmigo lo vieron en el práctico de fuerza de arrastre. ¿Y qué unidades tiene? Bueno, tenemos que transformar, fíjense, velocidad en fuerza. Si la fuerza, la fuerza tiene unidades de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y vos tenés de este lado a la velocidad, que es masa, metros por segundo, ¿sí? Entonces fíjate que tenés que ser unas unidades de kilogramo, las unidades sobre segundo, ¿sí? Estas son las unidades, por lo tanto, de la constante de Reynolds, ¿sí? O sea, kilogramos sobre segundo, ¿sí? Entonces, las ecuaciones de Newton, ¿cuáles serían? ¿Sí? Si hacemos Newton sobre el cuerpo, yo tengo ahí una fuerza elástica, ¿sí? En X vamos a hacerla. Tengo una fuerza elástica que ya dijimos menos K por X, será la ley de Hooke, ¿sí? S menos K por X va a ser cuando el cuerpo se mueva, esté comprimido el resorte, ¿no? Si el cuerpo si está comprimido, ¿sí? Está comprimido, esto sería X, valores negativos, la fuerza apuntaría para allá, ¿sí? Por lo tanto, menos con menos más, ¿sí? Y ahora, como el cuerpo va, en ese momento en que el cuerpo se dirige con una velocidad hacia allá, la, bueno, la fuerza esta va a ser negativa, ¿sí? O sea, menos B por la constante de Reynolds por la velocidad. Eso va a depender también porque siempre si se movía yendo hacia la izquierda, la velocidad hubiese sido negativa y el término positivo, ¿no? Y esto igualado a la masa por la aceleración, ¿sí? Bueno, como habíamos dicho en la clase pasada, ¿no? Que la aceleración era la segunda derivada de la posición y que la velocidad es la derivada de la posición, esta ecuación te queda una ecuación diferencial como las que vimos en movimiento armónico, ¿sí? Te quedaría menos K
por x menos b por x' igual a masa por prima prima. Entonces, ¿qué te dice Newton? Newton te dice, bueno, esta es la solución de tu problema. ¿Qué significa? No, x es una función del tiempo, ¿sí? X de t es la incógnita, ¿sí? Es una incógnita que tenés que sacar vos ahí haciendo una resolución que se llama de ecuaciones diferenciales. Es como similar a el polinomio. ¿Vos te acordás que vos tenés la resolvente de la cuadrática? Bueno, acá no es un numerito, sino que es una función. Entonces te dice, si vos querés saber cómo se mueve esto, tenés que encontrar una función que cumpla esto. ¿Qué significa acá básicamente? Bueno, x es una función, ¿sí?, que cumple la ecuación de Newton, ¿sí?, que debe cumplir. O sea, uno la tiene que, de toda la variedad de funciones que existen, hay una sola función que cumple con esta premisa. ¿Cuál es? Debe cumplir con Newton. Bueno, ¿qué te dice la ecuación? Esa función, fíjate acá, existe una función que si la derivás dos veces, ¿sí?, y la multiplicás por la masa, te tiene que dar dos términos. Uno que sea k por esa misma función sin derivar, menos el término de Reynolds por la función derivada una vez, ¿sí? Entonces no muchas funciones van a cumplir eso. Es una condición muy específica. Entonces, ¿cuál es esa función? Bueno, hay que hacer ese método de resolución de ecuaciones diferenciales que lo van a ver en análisis 2. Ahora le mostramos la solución, ¿sí? Las herramientas no son difíciles de usar, pero acá lleva bastante tiempo hacerlo porque hay que hacer derivadas de integrales y después comprobarlo. Y bueno, es un proceso que podría llevarnos tranquilamente media hora, ¿sí? Por eso te decimos, bueno, hasta acá llegamos con la ecuación de Newton, te damos la solución, ¿sí?, como también en los libros te va a aparecer así. Entonces, veamos cuál es la solución, ¿sí? La solución sería cuál es la función de posición en el tiempo, ¿no? Miremos cuál es. Miremos cuál es, ¿sí? Bueno, la función es... Voy a tener que correr. Okay, para que no me tape la... Ahí va. Fíjate, esta solución de posición en el tiempo, acá hay que aclarar que es... Hay que aclarar que es posición en el tiempo, ¿sí? Me gustaría que acá, me hubiera gustado que acá diga esto, ¿no? Con que dependa del tiempo, ¿sí? ¿Sí? Es un término de función, ¿sí? Ahí. Bueno, o sea, fíjate, es una función que es oscilatoria y va decreyendo en el tiempo, ¿sí? Y tiene dos partes, tiene dos términos. Tiene un término que es un exponencial decreciente y una función coseno, que es una función oscilatoria, ¿sí? O sea, es la multiplicación de dos funciones. Entonces, por eso ten en cuenta, para entenderla mejor, trata de ver que el término que está acá, este término, va a regular la amplitud en el tiempo. O sea, ya la amplitud no es constante, ¿sí?, como en el momento armónico. Ese término que está ahí te diría cómo va la amplitud en el tiempo, que sería ahí la línea punteada azul a la izquierda o la línea punteada roja a la derecha, ¿sí? Es una función exponencial, ¿sí? Te está informando cómo va decayendo la amplitud. Fíjate que es una función que empieza en A
En A vendría a ser la amplitud inicial a tiempo cero. Y tenés ahí una exponencial decreciente que incluye en el exponente a la constante de Reynolds y a la masa. ¿Sí? Mientras mayor sea la constante de Reynolds, mayor va a ser la oposición de la fuerza retardadora. ¿Sí? Es como pensar que el cuerpo va a tener mayor superficie que le va que de ataque, que va a hacer que sea menos aerodinámico, o se va a mover un fluido con más dificultad, ¿sí? Con más viscosidad. Entonces el término B está ahí indicándote cómo es el decaimiento, ¿sí? Después tenés esta función que es la oscilación, ¿sí? Que es la del coseno, ¿sí? En donde acá hay una frecuencia de amortiguamiento, ¿sí? Que habíamos dicho que era un poco menor que la frecuencia natural del sistema, ¿sí? Esta es la frecuencia de amortiguamiento, la frecuencia angular, ¿sí? Vamos a ponerle frecuencia angular de amortiguamiento. Frecuencia angular también le decimos frecuencia la velocidad angular, ¿no? Es la misma, ¿sí? Ya a este momento empecemos a llamarle más frecuencia angular. Amortiguamiento. ¿Sí? Amortiguamiento, ¿sí? Ahí vamos a poner amortiguamiento, ¿sí? Bueno, y acá tenés el tiempo, que es la variable. Esto es la variable, esto es la variable, es la misma variable, o sea, no es el periodo, es simplemente el tiempo como transcurre. Variable tiempo, ¿sí? Esa siempre trata de que sea tiempo cero, ¿sí? O sea, vos definir cuando empieza con la amplitud cero, o sea, a tiempo cero, la amplitud cero, ¿sí? Cuando t es igual a cero, x, fíjate que x en 0 segundos, ¿sí? En 0 segundos, acá es una s de segundo, es igual a a, ¿sí? ¿Está bien? Fíjate que la ecuación te lo dice, ¿no? Y por lo tanto, para que sea así, bueno, el exponente, fíjate que te queda el tiempo, el exponente a la 0 te queda 1, el número, o sea, a por 1, y después coseno de, tiene que ser 0, por eso acá la fase en general la vamos a definir como 0 nosotros también, 0 radianes, ¿sí? Salvo que esté corrido, ¿sí? Pero bueno, esos son en general problemas que vemos en el laboratorio, pero no en la práctica, ¿sí? En la práctica generalmente todos empiezan desde una amplitud cero, ¿sí? Y en el laboratorio, bueno, ponemos el osciloscopio para que empiece a analizar el movimiento justamente cuando tenés la máxima amplitud, así que también la hacemos cero, así obligadamente, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos entonces dos funciones que se están multiplicando y que se forman una nueva que es el movimiento de amortiguamiento, ¿sí? Bueno, mirá la animación ahí. Entonces vos fíjate que la partícula azul sería la masa resorte que la estamos analizando ahora, posición en el tiempo, por eso va a quedar vertical. Ahora va a empezar, ahora, ahí. Fíjate cómo va oscilando y va cada vez con menos amplitud, ¿sí? Tenemos, entonces, bueno, mira, veamos entonces cómo podemos entender esa función de oscilación
como de oscilación amortiguada, ¿sí? Mira, acá vamos a poner la animación, ¿sí? Vamos a poner play, ahí va. Bueno, a ver. Si yo acá tengo para modificar la amplitud cero, la amplitud inicial sería tiempo cero, la constante de Reynolds, que es el B, término B, la masa y la constante elástica, ¿sí? Como te había dicho antes, el Reynolds tiene que ver con el amortiguamiento. Si yo le hago que sea muy pequeña, o sea, que estoy diciendo es como volviendo al movimiento armónico, ¿sí? ¿Está bien? O sea, si digo que la constante de Reynolds sea cero, por ejemplo, estoy diciendo, bueno, esto va a oscilar como un más, ¿sí? O sea, no habría una fuerza retardadora. Ese es el caso ideal, ¿no? ¿Está bien? Sería un movimiento armónico tal cual antes, ¿sí? Ahora, como hay una fuerza retardadora, la amplitud va a ir decayendo en el tiempo, ¿sí? El periodo de oscilación parecería ser el mismo, pero son levemente diferentes, ¿sí? Bueno, como la masa está en el exponente, fíjate que yo al aumentar la masa, también hago que tenga más inercia el cuerpo, ¿sí? Al tener más inercia, hago que la fuerza retardadora le cueste más detenerlo. Entonces va a tardar más en detenerse. Pero fíjate que también la masa, como es una masa resorte, también te modifica el periodo, ¿no? Te modifica las dos cosas. Hace que se detenga más lentamente, o sea que se parezca más a un movimiento armónico, más masa, porque el fluido es el mismo. O sea, si tengo un bloque, si tengo una masa, un bloque muy masivo, el aire le hace la misma fuerza a un bloque de la misma superficie, mismo volumen, que es mucho más liviano. Por lo tanto, el más masivo le va a costar mucho más al aire detenerlo que el aire detener a la masa más liviana. Entonces, más masa, como estaba en la función exponencial, en el, al aumentar hace que la exponencial sea menos decreciente, ¿sí? Estaba dividiendo en el exponente, ¿sí? Y como también el periodo de oscilación depende de la masa, bueno, tenés que el periodo de oscilación también aumenta, ¿sí? Dos cosas que están modificando la masa. La constante elástica, ¿qué hace? No está en la ecuación del amortiguamiento, pero sí en el de decaimiento, no está en la función exponencial, en la amplitud en el tiempo, pero sí está en el del periodo, ¿sí? Entonces vos fíjate que ponerle un resorte más fuerte no va a cambiar el decaimiento, ¿sí? De la amplitud, pero sí puede cambiar el periodo de amortiguamiento, ¿sí? Y después tenés la amplitud inicial, que simplemente cambiar acá, desde dónde empiezo, desde cuándo, cuánto estiramiento le doy a la masa, ¿sí? ¿Está bien? La amplitud cero, simplemente, entonces la amplitud en el instante cero, ¿sí? No hace más que, si la aumento, bueno, tener una, una amplitud inicial mayor. Bueno, entonces, habíamos dicho que la frecuencia de oscilación de amortiguamiento va a ser un poquito más lenta que la natural, ¿sí? Acordate que la natural para la masa resorte dependía de la masa y la constante elástica, ¿sí?
que W, bueno, vamos a decir W0 al cuadrado era justamente K sobre M. Para el péndulo, dependía de W0, era la frecuencia natural, dependía de G y de L, el largo del hilo, ¿sí? La puse al cuadrado convenientemente ahí para que ya está, lo tenga al cuadrado acá, ¿sí? Así que bueno, ahí esto es válido para cualquiera de las dos. Para la masa resorte horizontal y vertical, ¿sí? Tanto la vertical como la horizontal tienen la misma frecuencia natural. Y el péndulo, ¿sí? B entonces indicaría cómo es el fluido, ¿sí? Mientras el fluido sea más viscoso o el cuerpo sea con menos aerodinámico, va a haber más diferencia entre la frecuencia natural y la frecuencia de amortiguamiento. Esta sería la frecuencia de amortiguamiento, ¿sí? Acá en algunos libros van a encontrar que dice W', nosotros a veces la llamamos WD por damped en inglés. Bueno, ten en cuenta que es la frecuencia angular del amortiguamiento, ¿sí? Entonces, en general, ya sabes que W' es menor que la frecuencia natural. Fíjate que solamente serían iguales si B es 0, ¿sí? ¿Está bien? Que ya, bueno, obviamente no habría amortiguamiento. Después vamos a ver, un poquito en un par de filmines más adelante, qué pasa cuando P se hace demasiado grande o la masa demasiado pequeña. Fíjate que esta es una raíz y puede pasar de que B, este término, sea más grande que este. Entonces ahí tenés una raíz negativa y bueno, ahí ya vamos a ver qué significa, ¿no? Que es un tipo de amortiguamiento que se llama sobreamortiguado, ¿sí? Pero por ahora, ten en cuenta que esto es para las oscilaciones en donde tenemos un subamortiguamiento. Se llama cuando hay un amortiguamiento leve, ¿sí? Bueno, ¿qué es el tiempo de amortiguamiento? Para distinguir diferentes amortiguamientos y compararlos, a ver cuál está más amortiguado que otro, se usa este tiempo de amortiguamiento, ¿sí? Que cuando vimos el caída en un fluido, lo analizamos también, ¿sí? Acá va a ser muy similar. Entonces, yo quiero comparar diferentes amortiguamientos, tengo a mano un tiempo que me permite comparar con otros tiempos de amortiguamiento. ¿Cómo es este tiempo? Bueno, este tiempo es el tiempo que nos va a decir cuánto cae la amplitud A sobre E de Euler, ¿sí? Que es más o menos el 36% de la amplitud inicial. Entonces, en el tiempo t igual a tau, ¿sí? La amplitud, ¿sí? La amplitud, vamos acá a poner la amplitud acá valuada en ese tau, es justamente A0, que sería la amplitud inicial, sobre E. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque nosotros teníamos que la amplitud en el tiempo, que era la función azul, ¿sí? La amplitud en el tiempo, solamente pongo la que tenemos ahí, fíjate la punteada azul, era A por A0, vamos a llamarla acá también pongámosle A0, ¿sí? A0 por E,
a la menos b sobre 2m por t. ¿Sí? Entonces, para poder comparar diferentes amortiguamientos y saber cuál se amortigua más, como no tenemos forma de decir al momento en que alcanza el eje de tiempo, porque fíjate que este amortiguamiento va a llegar a no moverse más en un tiempo muy largo. Y eso pasa porque al cada vez tener menos velocidad, la fuerza de retardadora cada vez es menor. Así que a la larga el cuerpo se va a mover como un movimiento armónico, pero con muy poca amplitud. O sea, la forma de comparar diferentes amortiguamientos es con este tiempo, ¿sí? Entonces, si decimos, mira, cuando este término, fíjate que acá dice tiempo, ¿no? Cuando el exponente, cuando todo esto se transforma en e a la menos 1, ¿sí? ¿Cuándo pasa eso? Cuando el tiempo, que está acá, asume, eso pasa cuando el tiempo asume qué valor. Bueno, tiene que valer lo mismo que lo que está multiplicando, pero al revés. Tiene que valer 2m sobre b. ¿Está bien? ¿Por qué decimos e a la menos 1? Bueno, porque es fácil hacer que el exponente se vaya a menos 1, ¿sí? Podríamos haber dicho cuánto tiempo tarda en ir a la mitad, también se usa, pero aparecería el logaritmo, ¿sí? Entonces, en diferentes ramas de la física y de ingeniería se usa de pensar, bueno, cuánto tarda en llegar a la mitad de la amplitud. Pero como aparece un logaritmo, no se lo ve tan con buenos ojos, ¿sí? Al estudiante también le puede sonar raro. Así que se usa, bueno, depende del ámbito, se usa o no diferentes criterios, ¿no? Acá en electrónica y en el amortiguamiento se usa cuando el exponente se va a la menos 1. Por ejemplo, en decaimiento radiactivo se usa al 50%, ¿sí? Entonces, bueno, depende del ámbito. Entonces, cuando este término que está acá acompañando, se transforma en e a la menos 1, es cuando el tiempo asume este valor, que es 2m sobre b, que fíjate que son constantes. La masa es constante y la constante de Reynolds también lo es. Entonces es un numerito que llamamos tau, que se mide en segundos, ¿sí? A eso llamamos tau. Entonces, fíjate que e a la menos 1, e a la menos 1 es 1 sobre e. Y que básicamente 1 sobre e sería 1 sobre 2,71, porque el número de Euler es así, 2,71 y con infinitos decimales. Es aprox, ¿no? Acá esto es una coma y acá podemos decir como que sigue, ¿sí? Y esto es aproximadamente 0,36, ¿sí? Hace la cuenta en tu casa, 0,36. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que cuando e cuando e se transforma cuando L se transforma en e a la menos 1, ese exponente, ¿sí? Es cuando nosotros evaluamos a la función en tau, ¿sí? Por lo tanto, me queda que es A0 sobre E, ¿sí? Y por lo tanto, que esto quiere decir que, bueno, que en el tiempo tau la amplitud es el 63%, es el 36% aprox, ¿no? Es un número en decimales de la amplitud inicial. De la amplitud inicial. O sea, en ese tiempo, ¿sí? No confundir con que el tau es el 36% de la amplitud, sino que es un tiempo, ¿sí? En ese tiempo, entonces ponemos, es el tiempo cuando tengo el 36% de la amplitud, ¿sí? ¿Está bien?
Vayamos entonces acá. Entonces, bueno, mira, acá te estoy marcando el tau, ¿sí? Te estoy marcando el tau. Acá, para esta configuración que es A0, A0 4,6 y la masa 2,2, bueno, el tau me está dando aproximadamente 2,2 segundos. Que fíjate que sería que en ese instante, a 2,2 segundos, la amplitud es aproximadamente 1,7, ¿sí? Está bien, que sería el 36%. Vamos a poner a la amplitud un valor de 10, ¿sí? Así, no sé, más fácil, ¿te parece? Fíjate, vamos a ponerla acá en 10. No sé si me va a dejar. Vamos a tener que poner hasta 10. Sí, justo hasta 10, ¿sí? Bueno, fíjate. Como la amplitud 0 es 10, el tiempo tau va a ser cuando la amplitud llegue a 3,6, justo a 3,6, ¿sí? Entonces, ese instante va a ser 2,2 segundos. Si yo le cambio, le disminuyo la masa al cuerpo, el cuerpo va a ser más liviano, entonces se va a amortiguar más rápido, ¿sí? O sea, va a seguir llegando, va a ser el mismo tiempo al que llegue a 3,6 centímetros, va a ser, digo, la misma amplitud, pero diferente tiempo, va a ser menos tiempo. Ahora va a ser, me está dando 1,1, ¿sí? ¿Está bien? Te estoy marcando entonces todo el tiempo con la línea punteada, ¿sí? Entonces acordate que el tau es un tiempo, ¿sí? O algo que se confunde generalmente los estudiantes es pensar que el tau es el 36% de la amplitud, ¿sí? Y no es. Ese es en qué momento, en qué instante de tiempo se llega a ese 36% de la amplitud inicial, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si yo aumento el número de Reynolds, el término, fíjate que me está aumentando, ¿no? La constante del Reynolds me está haciendo que el tau disminuya, ¿sí? Porque habíamos dicho que el tau es 2m sobre b, ¿sí? A mayor b menos tau, ¿sí? Bueno, entonces lo que tenemos acá es diferentes amortiguamientos. Fíjate que acá nos dice, si B fuera 0,1 de raíz de K sobre M, que sería acá la constante elástica y la masa, sería un amortiguamiento débil. ¿Por qué débil? Bueno, porque no tarda bastante más en amortiguarse. Fíjate que acá el tau sería bastante grande. Si en cambio lo cuatriplico, el amortiguamiento sería bastante fuerte, ¿sí? Y tardaría poco en amortiguarse, ¿sí? Entonces ahí estamos comparando el azul y la fucsia, ¿sí? Fíjate que T0 sería el tiempo natural, ¿sí? Y no coincide.
en tiempo natural en general es menor porque el amortiguamiento está retardado, es un poco mayor. Fíjate que llega a estar un poco más, ¿sí? Entonces, mientras más amortiguamiento haya, más diferencia hay. Entre el azul y, y el periodo cero va a haber menos diferencia que entre el fucsia y el periodo cero, ¿sí? O sea, mientras más amortiguado, más se retarda. Entonces, como te había dicho antes, fíjate que acá vos tenés la frecuencia de amortiguamiento. La frecuencia de amortiguamiento, esta prima, es una raíz, ¿sí? Entonces, si es mucho menor el, este término que el primero, se llama subamortiguado. Subamortiguado es generalmente lo que estamos viendo. Un subamortiguamiento es, las ecuaciones que estamos viendo se llaman de subamortiguamiento. Es un amortiguamiento pequeño. Pequeño porque lo estamos comparando con qué pasaría si este término aumenta, aumenta, aumenta. En un momento esta raíz se me transforma, se me anulan los dos términos. Entonces, tipo, cuando son iguales. ¿Sí? Cuando son iguales se me anulan y ya no tengo más frecuencia porque se me hace cero. ¿Qué significa eso? Que ya no oscila. O sea, si vos le metés un fluido más viscoso o con una superficie al cuerpo menos aerodinámica, va a hacer que no oscile, sino que simplemente que tienda a moverse. Esto, fíjate que esta función acá uno tendría que continuar acercándose, ¿sí? Se acerca y en el tiempos muy grandes va a tocar el eje, ¿sí? O sea, simplemente lo que no hace es oscilar, porque oscilar sería que tendría que irse para el lado de los negativos. Y acá esa función ya no oscila, simplemente que el cuerpo se va acercando al equilibrio muy, muy lentamente y a tiempos muy largos lo alcanzaría. ¿Sí? Ahora, si vos le demasiada pata, te pasás, acá esta raíz te da negativa, te da un término imaginario. ¿Qué significa eso? Bueno, que ya esta función no nos sirve para explicar eso, y que sería el caso en que, bueno, el cuerpo no alcanza el equilibrio, ¿sí? Acá C no llega a llegar al equilibrio, ¿sí? O llega a un nuevo punto de equilibrio, si quieres decirlo, pero no es el que estábamos, donde analizábamos anteriormente, y se llama sobreamortiguado. Esto se llama sobreamortiguado, ¿sí? Este se llama crítico y este se llama sub, ¿sí? Que es el que estamos viendo en general. El subamortiguado es cuando simplemente retardás un poco. El crítico es cuando los dos términos se igualan, ¿sí? Ya no hay oscilación. En estos dos no hay oscilación, ¿sí? No oscila, ¿sí? No oscila. Y bueno, esta es la descripción de este movimiento. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, porque se usa en el amortiguamiento del amortiguador. Fíjate que es importante en los vehículos, donde vos tenés un elástico que sirve para que la rueda vaya copiando los defectos del pavimento. Pero si vos no lo amortiguás, al haber un golpe, al haber un bache, el sistema tendería a oscilar, 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 y eso hace que al irse hacia arriba, el auto pierda de normal, la normal disminuya y pierda adherencia, porque la fuerza de rozamiento depende de la normal. Entonces hace que se haga inestable también, o que si golpea la rueda izquierda oscile lateralmente también, y eso, bueno, hace que sea peligroso. Entonces el amortiguador tiene que tener eh, la propiedad de hacer que la oscilación disminuya rápidamente, ¿sí? Pero no muy rápido, porque si vos le pones mucho amortiguamiento,
la rueda queda, si viene un bache, queda comprimida contra el auto y no puedes copiar el próximo. Entonces hay que amortiguarlo, subamortiguarlo, ¿no? Y también es importante, porque para lo que viene para tu carrera, porque como te habíamos dicho en movimiento armónico simple, fíjate, cuando vos tenés un cable enrollado que se llama, pues, bobina, ¿sí? O un inductor, y un capacitor, que es en sí placas que están enfrentadas sin conducción, se producía un pasaje en la transformación entre campo magnético y campo eléctrico. Ahora con la fuerza retardadora que nosotros estamos viendo acá, lo que sería en el circuito es ponerle una resistencia eléctrica o algo que consuma, ¿sí? Una lamparita. Entonces, esa transformación del campo eléctrico y magnético se va a estar transformando también en energía interna, ¿sí? Que es temperatura del cuerpo, como también va a pasar en el mecánico. Luego fíjate que el movimiento de la carga en el tiempo es idéntico a lo que estamos describiendo nosotros. Y también vas a tener el tau dando ahí, indicando cuánto es el tiempo de amortiguamiento para el circuito, y también vas a tener una frecuencia natural del circuito, ¿sí? Que va a tener que ver con la frecuencia ahora, teniendo en cuenta con el amortiguamiento, ¿sí? Y lo que vamos a ver en el siguiente tema, que es pensar la resonancia, ¿sí? Pensar qué pasaría si yo pongo una fuerza externa que sea oscilante y qué va a pasar cuando esa fuerza externa coincida con la frecuencia natural del sistema, ¿sí? Que está amortiguado. Entonces eso se va a llamar, esto va a ser como sintonizar una radio, se va a llamar resonancia. Bueno, va a ser el próximo tema que vamos a ver.